La Tierra rota sobre sí misma de tal modo que su superficie se desplaza a unos 1000 km/h, unos 1987 en el Ecuador, y debido a aceleración de la gravedad nos movemos al mismo ritmo que la Tierra, lo que se conoce como inercia, y esto significa que como nosotros mismos también estamos en movimiento, no notamos el movimiento de la Tierra ya que nuestras perfecciones se encuentran en equilibrio. ¿Sabías que existe un lugar donde nunca se esconde el sol? Esto ocurre en un pueblo de Noruega cerca del polo ártico, y este fenómeno dura desde el 20 de abril al 22 de agosto y ocurre debido a que la Tierra gira inclinada, y en este fenómeno vemos como si el sol se pusiera pero nunca llega a ocultarse, creando durante la noche un sol de atardecer. El lugar más bajo de la Tierra es el Mar Muerto, que está 7 metros bajo el nivel del mar y está situado entre las fronteras de Israel y de Jordania, y es llamado así debido a que no tiene vida, tan solo algunas algas por culpa de su alta cantidad de salinidad, y es uno de los lugares más visitados y famosos del mundo, tanto turístico como comercial, ya que del Mar Muerto también se sacan minerales. El punto más bajo de la Tierra está a 10.916 metros bajo el nivel del mar. Se encuentra en una sección de la fosa mariana conocida como Abismo de Challenger-Sima de Challenger. La presión del agua en esta área es 1095 veces mayor a la que podrías encontrar en la superficie, lo que hace que sea muy difícil explorarla. En 2012 el explorador y director de cine James Cameron se convirtió en la primera persona en descender en solitario al punto más bajo de la Tierra. Los científicos descubrieron el primer agujero en la capa de ozono situado directamente sobre la Antártida, que fue descubierto en 1985. Tras esto se creó el Protocolo de Montreal de 1987, que fue el primer plan aprobado por todos los países de las Naciones Unidas y se centró en la restricción de los clorofluorocarbonos CFC que emiten cloros que destruyen la capa de ozono. El punto más alto de la Tierra es el Monte Everest, perteneciente a la cordillera del Himalaya y ubicada en la frontera entre China y Nepal. Cuenta con una altura de 8,848 metros sobre el nivel del mar y el primer ascenso confirmado de la montaña tuvo lugar el 29 de mayo de 1953. Ese día, el neozelandés Hermundi Yari y el Sherpa nepalite coronaban la cima del Monte Everest por primera vez en la historia. Coronaban la cima del mundo. La Tierra es el único cuerpo astronómico en el que hemos podido constatar que hay vida. Actualmente existen alrededor de 1,2 millones de especies de animales catalogadas, aunque los científicos creen que ese es solo un pequeño porcentaje del total. La Tierra se formó hace aproximadamente unos 4.500 millones de años y la vida ha estado presente en ella durante buena parte de ese periodo. Las propiedades físicas de la Tierra, su historia geológica y su órbita han permitido que la vida haya existido durante millones de años. ¿Sabías que había unos mares que se juntan pero no se mezclan, que son los océanos Pacífico y Atlántico? Tienen pocos puntos de conexión. Uno de ellos es el Golfo de Alaska, donde se chocan los dos océanos y no se mezclan debido a la diferente densidad entre los dos mares, y es cuando se produce este efecto en el que las aguas parecen encontrarse pero no mezclarse. La capa de hielo más grande de la Tierra se encuentra en la Antártida, más de 6 veces más grande que Groenlandia. La Antártida es el continente más austral y es el lugar más frío y ventoso de la Tierra, con temperaturas que pueden descender hasta los menos 89,2 grados centígrados y vientos de 320 km por hora. La gran barrera de coral frente a la costa de Queenslanden en el noreste de Australia es la especie viviente más grande de la Tierra, que es visible incluso desde el espacio exterior. El ecosistema de 2.300 kilómetros de largo comprende miles de arrecifes y cientos de islas compuestas por más de 600 tipos de corales duros y blandos. Eso arde innumerables especies de peces coloridos, moluscos y estrellas de mar, junto con tortugas, delfines y tiburones. ¿Sabías que existe una gran muralla en China que fue construida entre el 770 y el 476 a.C., que es una maravilla arquitectónica y el mayor proyecto de defensa militar del mundo antiguo, y mide 21.196 kilómetros, y tiene una altura promedio de 7,8 metros y cumple varias funciones como combate, comando, observación, comunicación y ocultación? ¿Sabías que la Tierra es el único planeta en tener solo un satélite, es decir, en solo tener una luna, a diferencia de los planetas que tienen algún satélite como Júpiter y Saturno, que tienen más de 60 satélites o lunas no repartidas de forma equitativa, a diferencia de Venus y Mercurio, que no tienen ningún satélite o luna de las 178 lunas que hay en todo el sistema solar? La meseta tibetana a menudo es conocida como el tercer polo debido a la gran cantidad de agua dulce que contiene. Con más de 46.000 glaciares, la meseta tibetana alberga la mayor reserva de agua dulce. Fuera de los polos norte y sur de estos glaciares alimentan los ríos que atraviesan la región, incluidos el Mekong y el Yangtze.
el río Amarillo y proporcionan una fuente vital de agua para millones de personas en China y el sureste asiático. Los glaciares de la meseta tibetana junto con otros glaciares de todo el mundo están amenazados por el cambio climático. El aumento de las temperaturas está provocando que los glaciares se derritan a un ritmo que podría tener consecuencias devastadoras para las personas y los ecosistemas que dependen de ello. Debido a que la Tierra está cubierta en un 70% de agua, es decir, una cantidad mayor de tierra que es el 30%, se le conoce por planeta azul porque los astronautas contaron que ellos desde sus naves veían la Tierra como una esfera azul. Desde entonces las fotografías que se tomaron desde el espacio también muestran que esa es la tonalidad de nuestro planeta. La Tierra no es el único planeta con agua líquida, pero sí el único con grandes cantidades. A ello se debe en parte a que es el único que tiene un rango de temperaturas, es decir, diferentes temperaturas a lo largo del cual el agua puede existir en sus tres estados: líquida, sólida y gaseosa, y la alternancia entre esos tres estados forman el ciclo del agua y permite la vida en el planeta. En realidad la Tierra tarda 23 horas 56 minutos y 4 segundos en girar una vez completamente sobre su eje. Lo que los astrónomos denominan día sideral significa eso, que un día es 4 minutos más corto de lo que pensamos que es, ya que este tiempo se sumaría día a día y dentro de unos meses el día sería noche y la noche sería día. Pero hay que recordar que la Tierra gira alrededor del Sol todos los días. El Sol se mueve en comparación con las estrellas de fondo alrededor de unos grados aproximadamente del tamaño de la Luna en el cielo. Entonces, si se suma ese pequeño movimiento del Sol así como la rotación sobre su eje, se obtiene un total de 24 horas. Esto es lo que se conoce como día solar, que a diferencia de un día sideral es el tiempo que tarda el astro en volver al mismo lugar del cielo. Conocer la diferencia entre los dos es conocer la diferencia entre el tiempo que tardan las estrellas en aparecer en el mismo lugar en el cielo y el tiempo que tarda el Sol en salir y ponerse una vez. Las hormigas son insectos comunes, pero presentan algunas características únicas en el mundo. Se conocen más de 12.000 especies de hormiga que predominan especialmente en los bosques tropicales, donde en determinados lugares pueden suponer hasta la mitad de la población de insectos, y hay unos 20.000 millones de hormigas en el mundo, o lo que es lo mismo, más o menos 2,5 millones de hormigas por cada humano, aunque se conocen más de 12.000 especies de hormiga de la familia de las Formicidae, y algunos expertos creen que podría haber hasta 20.000 hormigas distintas, y eso hace que las podamos encontrar en casi todos los rincones de la Tierra, salvo en Antártica, Islandia, Groenlandia y algunas islas remotas. ¿Sabías que la selva tropical del Amazonas no produce el 20% de oxígeno de la Tierra, sino del 1 al 6% del oxígeno de la Tierra, y debido a los últimos incendios es muchísimo menos? Y tras una investigación científica se puede decir que no es el verdadero pulmón de la Tierra, sino que son los océanos que producen oxígeno para millones de años. ¿Sabías que gran parte de la superficie terrestre de la Tierra está cubierta por los desiertos, que cubren más de una quinta parte de la superficie terrestre y se encuentran en todos los continentes, y se denominan a estos lugares así porque hay menos de 25 centímetros de lluvia al año y forman parte de una clase más amplia de regiones denominadas zonas áridas? Existe la extendida y errónea creencia de que los bosques son los principales productores de oxígeno de nuestro planeta. Sin embargo, aunque los árboles juegan un papel fundamental en la producción del precioso gas que respiramos, los máximos productores de oxígeno en la Tierra son los océanos. El responsable de esta producción de oxígeno es el conocido como fitoplancton, organismos celulares que flotan por millones en la denominada zona eufótica en la que incide la luz de los océanos. Entre este fitoplancton se incluyen dos grupos principales de organismos: las algas unicelulares y las cianobacterias fotosintéticas. Gracias a su trabajo fotosintético, estas microscópicas criaturas producen entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. ¿Sabías que en el mundo hay 7.537 millones de personas en todo el mundo, pero que la mayor parte se encuentra en los países de China, Indonesia, Pakistán y Estados Unidos, que ocupando en total 2.282.163.078, que es un cuarto de toda la población mundial que hay en el planeta Tierra, es decir, una locura por país? ¿Sabías que todos los días entre 10 y 20 volcanes entran en erupción en algún lugar de la Tierra y se producen por el calentamiento del magma, roca líquida y semilíquida muy alta temperatura que proviene del manto terrestre, y debido a una diferencia de presión o de densidad entre la masa fundida y las rocas encajantes, provoca que el material busque una escapatoria y termine por salir al exterior? ¿Sabías que la Luna tira de los océanos hacia ella y hace que la Tierra se abulte ligeramente, y este abultamiento crea las mareas? Pero las mareas que tenemos se deben a que la Luna está donde está. Si estuviera más cerca, la fuerza sería mayor y las mareas serían más bajas, y las altas harían desaparecer las ciudades
costeras y a todos sus habitantes, ya que todo quedaría sumergido bajo el agua del mar. Una nube es un hidrometeoro visible formado por la acumulación de cristales de hielo o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera como consecuencia de la condensación del vapor de agua, generalmente de color blanco, que puede oscurecerse al aumentar su espesor óptico hasta volverse gris oscura, casi negra, y descargar sobre la atmósfera en forma de lluvia. Este fenómeno, también conocido como antelia o aro arcoíris, se produce por la humedad y un tipo de nube llamada cirrostratos, que contienen minúsculos cristales de hielo que se encuentran suspendidos, y cuando los rayos del sol los iluminan se separan los colores del espectro, y de esta forma se pueden observar los diferentes colores que se reflejan, y su forma es circular debido a la simetría esférica de las gotas de lluvia, ya que esa es la forma que adoptan las citadas gotas al caer libremente desde las nubes. ¿Sabías que la Tierra en realidad no es esférica? Nuestro planeta no es una esfera perfecta, sino lo que se conoce como un geoide. La rotación de la Tierra hace que la Tierra se abulte en el ecuador y se aplane en los polos, mientras que la distribución de la masa en la Tierra, que no es perfectamente uniforme, provoca pequeñas variaciones en la atracción gravitatoria en diferentes lugares del planeta. Estas variaciones son demasiado pequeñas para ser vistas en imágenes de la Tierra desde el espacio, por lo que parece esférica al ojo humano. Hay entre 9.000 y 10.000 especies de aves en el mundo. Sorprendentemente, solo en Colombia o Perú existen más de 1.800. La especie más común no es la paloma o el gorrión, sino la gallina doméstica, de las que hay unos 24.000 millones de especímenes. Los faisanes y las codornices son los siguientes más numerosos. ¿Sabías que el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa, con una altura de 828 metros de alto, situado en Dubái, en los Emiratos Árabes, y fue una de las construcciones más ambiciosas del mundo, ya que para poder construirlo se estima que se gastaron más de 1,5 mil millones de dólares y murieron alrededor de 300 obreros durante su construcción, y en la actualidad su dueño es la empresa Emaar Properties, y tienen el lugar como hotel, restaurante, sitio de oficinas, apartamentos privados, y también hay un mirador, y todo esto está repartido entre sus distintas plantas. ¿Sabías que el 15 de febrero de 2013 un asteroide de 20 metros de diámetro y 13.000 toneladas estalló de forma totalmente imprevista en el cielo de la región rusa de Chelyabinsk, en los Urales, y que la explosión ocurrida a una altitud de 30 kilómetros liberando una energía equivalente a 35 bombas atómicas como la de Hiroshima, causando que la onda expansiva dañara miles de edificios e hirió a unas 1.500 personas, la mayoría por los fragmentos de vidrio que salieron disparados de las ventanas, y este gran meteorito dio 2 veces la vuelta al mundo y acabó cayendo en un gran lago congelado. ¿Sabías que el país más pequeño, con nada más ni nada menos que 0,4 kilómetros cuadrados de extensión, es el Estado Vaticano, que se ubica en el corazón de Roma y fue fundado en 1929 y está administrado por la Santa Sede y cuenta con 800 ciudadanos, y su lengua oficial es en latín, y sus edificios son la Basílica de San Pedro y los edificios adyacentes, que ocupan el 70% de su superficie. El Huascarán es un gran macizo ubicado en la cordillera occidental de los Andes peruanos, en las provincias de Carhuaz y Unda, región casi en el sector orográfico denominado Cordillera Blanca, dentro de la zona reservada del Parque Nacional Huascarán, y en 2013 un equipo de investigadores alemanes y australianos descubrieron que el Huascarán es el lugar de la superficie terrestre con la menor fuerza de atracción gravitacional, o lo que es lo mismo, el punto con menos gravedad de la Tierra. ¿Sabías que la mina de oro de Imponen, propiedad de AngloGold Ashanti, que se encuentra ubicada al suroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica, sigue siendo actualmente la mina más profunda del mundo, y su profundidad de operación fue ampliada de 2 a más de 3,9 kilómetros por debajo del nivel de la superficie a finales de 2012, y en la actualidad sigue siendo la misma, es decir, desde su última ampliación no se ha tocado más su profundidad. ¿Sabías que los rayos se producen porque el propio aire en la atmósfera actúa como aislante de estas cargas, o bien en las propias nubes o entre las nubes y el suelo suele fallar, y cuando las cargas opuestas se acumulan en las nubes lo suficiente, esta capacidad aislante del aire se rompe y se produce una rápida descarga de electricidad que conocemos como rayo, y es lo que vemos en el cielo. El gran puente de Danyang Kunsan es el más largo del mundo y es un largo viaducto de 164,8 kilómetros que se tardó 4 años aproximadamente en construirse, ya que se inició en 2006 y no se inauguró hasta 2011, gastándose 8,4 billones de dólares, y en él se encuentra asentada la línea de alta velocidad de Pekín a Shanghái, y está ubicado entre Shanghái y Nankín, en el este de la provincia china de Jiangsu. ¿Sabías que existe una gran isla de plástico en el Océano Pacífico que tiene casi el mismo tamaño que México, en la que a su alrededor no habitan animales ni hay barcos cerca, ya que se enganchan en las hélices con
el plástico y está conformada en su mayoría por redes de pesca y no es la única que existe, pero esta es la más grande del mundo actualmente. ¿Sabías que los remolinos de polvo o arena se producen cuando el aire próximo al suelo es muy inestable, ya que una corriente de aire fría y otra caliente convergen en horizontal, y cuando se produce este encuentro, el aire caliente que debería estar por encima del frío queda atrapado en un plano inferior y ocasiona que ambas corrientes fluyan a diferentes alturas de forma paralela y en direcciones opuestas, y todo esto es producido en climas arenosos, es decir, en desiertos o zonas con mucha arena. ¿Sabías que el Salto del Ángel, ubicado en Venezuela, está considerado como la catarata más alta del mundo, con una altura de más de 800 metros de caída, y fue descubierta en 1933 cuando el aviador James Ángel sobrevolaba la selva venezolana, y desde ese momento pasó de ser un secreto del pueblo indígena Pemón, convirtiéndose en un auténtico icono para el país? ¿Sabías que existe un kilómetro cero en España, en la ciudad de Madrid, ubicado en su Puerta del Sol, y que desde ahí salen todas las diferentes redes de carreteras de toda España, es decir, marca el inicio de todas las carreteras a sus diferentes pueblos y ciudades de todo el país, es decir, toda España, y está señalado con una placa en la que podemos leer kilómetro cero, que ha sido renovada hace poco tiempo? ¿Sabías que el Océano Pacífico es el océano más grande y profundo de la Tierra, ya que abarca más de 155 millones de kilómetros cuadrados desde la costa oeste de América hasta la costa este de Asia? Es decir, es más grande que toda la superficie terrestre, y tiene una profundidad media de más de 4.000 metros, y tienen un gran número de ecosistemas únicos y exclusivos, desde microorganismos de plancton hasta una gran variedad de vertebrados, que son en total 4.500 especies. ¿Sabías que las adelfas son la planta más venenosa del mundo, ya que de su néctar se puede extraer un tipo de miel que puede producir el fallecimiento de gran variedad de especies animales e incluidos de seres humanos, es decir, nosotros, ya que contiene varias toxinas que afectan al corazón, y que sus hojas, tallos, ramas y semillas son todos muy venenosos, y se encuentra en el Mediterráneo y es resistente a las sequías? El animal terrestre más rápido es el guepardo, en latín el Acinonyx jubatus, es el mamífero carnívoro más rápido, ya que alcanza una velocidad máxima de alrededor de 130 km por hora y sigue siendo el felino más veloz de todos los que se conocen en el mundo, y habita en África, pero también hay varias subespecies que sobreviven en Asia y Oriente Medio. ¿Sabías que el río más largo del mundo es el río Nilo, con unos 6.550 km, que se encuentra situado en África, atravesando Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Congo, Kinshasa, Kenia, Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur, Sudán y Egipto? Y este río es conocido desde la antigüedad, ya que era el principal sustento de la antigua civilización egipcia. ¿Sabías que las ballenas azules antárticas son los animales más grandes de la Tierra y son una espectacular maravilla para presenciar en la naturaleza, y son los verdaderos gigantes de la Antártida, pero sin embargo están en peligro crítico de extinción, recuperándose muy lentamente de los impactos de la caza de ballenas del siglo XX, ya que solo quedan entre 5 y 15.000 especies? ¿Sabías que el desierto de Atacama es el lugar más seco del mundo, alcanzando temperaturas de hasta 45 grados durante el día, aunque por la noche puede bajar hasta los 25 grados bajo cero, y la temperatura máxima alcanzada es de 70,5 grados, ya que es una meseta desértica situada en América del Sur, que cubre una franja de tierra de hasta 1.600 kilómetros en la costa del Pacífico al oeste de la cordillera de los Andes? ¿Sabías que la rana dardo dorada es considerada el animal más venenoso del mundo, que es una especie única que mide unos 5 centímetros y tiene veneno suficiente como para matar a 10 hombres adultos, y se encuentra en la selva tropical en la costa del Pacífico de Colombia? Y en la actualidad está en riesgo de desaparecer debido a la destrucción generalizada de la selva. ¿Sabías que el caracol de jardín es el animal más lento del mundo, ya que su velocidad máxima es de 0,05 km por hora y es una especie que habita en cuevas y sitios oscuros de las zonas húmedas de Europa, y puede llegar a medir hasta 8 centímetros de largo, aunque el más grande encontrado llegó a medir 20 centímetros y suelen vivir entre 5 y 7 años? ¿Sabías que el lago Karachay, ubicado en el sur de los montes Urales en el este de Rusia, es el más peligroso del mundo debido a que es el más contaminado del mundo, ya que sus aguas y las áreas circundantes están altamente contaminadas con desechos radiactivos, ya que tiene un nivel de radiactividad 200.000 veces superior a los niveles considerados normales? Desde 1951 se empezó a utilizar como depósito de residuos radiactivos, pero no se llegó a notar hasta la década de los 60 debido a varias sequías. ¿Sabías que en 1986 una explosión en la central nuclear de Chernóbil propagó una nube
radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética, lo que es ahora los territorios de Belarus en Ucrania, dejando a casi 8.4 millones de personas expuestas a la radiación y haciendo que todos los habitantes de la zona deban abandonar la zona de manera definitiva, es decir, dejando el lugar desolado, y en la actualidad sigue estando abandonado y seguirá así definitivamente para toda la vida. ¿Sabías que África se está rompiendo mediante una grieta, y esto es debido al cambio de placas tectónicas en Etiopía que muestran que el continente africano se está dividiendo en dos y la grieta ya se extiende más de 56 kilómetros de largo desde el desierto de Etiopía a causa de la separación de las placas tectónica de Somalia y de Nubia, atravesando diferentes países como Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, República Democrática del Kenia y Etiopía. ¿Sabías que existen unas estatuas encontradas en una tumba en China que representan el ejército de terracota o guerreros de Oncean, que son una colección de estatuas de terracota que representan las figuras de los guerreros y caballos del ejército del autoproclamado primer emperador de China de la dinastía Shi Huang, en 210 a 209 a.C.? ¿Sabías que los tsunamis se producen cuando el suelo del océano en un borde de la placa se eleva o desciende de manera repentina, desplaza el agua que hay sobre él lanzándola en forma de olas ondulantes que se convertirán en un tsunami, y también pueden estar causados por deslizamientos de tierra subterráneos o erupciones volcánicas? ¿Sabías que el 10 de noviembre de 1985 tuvo lugar una de las mayores tragedias en Argentina, que fue hace 37 años en el pueblo de Epecuén, ya que el enorme caudal de agua del lago rompió la separación entre la tierra y este lago inundó todo el pueblo, haciendo que los habitantes de este pueblo tuvieron que abandonarlo y la mayoría se trasladó a ciudades próximas, y en la actualidad solo vive un habitante? ¿Sabías que el animal que más frío aguanta es el pingüino? Vive en la Antártida y aunque existen cerca de 20 especies, la especie emperador es la más conocida por su adaptación al clima frío, pudiendo resistir temperaturas de 60 grados bajo cero y fuertes vientos, ya que su plumaje de 3 capas le permite aguantar muy bien el frío. ¿Sabías que un meteorito es un meteoroide, que es un fragmento de cuerpo celeste que cuando alcanza un planeta choca contra su superficie, ya que al pasar la atmósfera del planeta no se desintegra, dejando a su paso una luminosidad o luz que veríamos en el cielo llamada meteoro, y su término viene del griego meteoros, que significa fenómeno en el cielo?